Bueno, mis amados hermanos, entonces, después de la oración, hoy es enero 21 del 2025 y nos alegramos de poder verles para poder seguir con el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir con el capítulo 31 de Génesis y en un repaso breve estamos viendo sobre la vida de capítulo 31. Estamos viendo sobre Jacob y el asunto que había con Labán. Vimos que él fue engañado por Labán, que era el hermano de Rebeca. Vimos que Jacob llegó a ese lugar, que estaba huyendo de, de Esaú, su hermano. Y vemos que allá él estuvo un tiempo y conoció um, las hijas de Labán y se enamoró de Raquel, trabajó 7 años por Raquel, fue engañado y pero se le dio Raquel y se le dio Lea, su hermana. Vimos cómo esto produjo una interacción no buena entre las hermanas y vimos cómo esta competencia trajeron hijos y luego en medio de la competencia pusieron sus siervas a tener hijos y así formaron las 12 naciones de Israel. Cada hijo es lo que constituye una de las naciones de Israel. Entonces, eso lo vimos la vez pasada, pero entonces vemos que Jacob se queda con sus dos mujeres, con las siervas de las mujeres, con sus hijos y está trabajando con Labán un tiempo, ya cuando ya crece mucho la familia, crecen las crías de las vacas, de los animales, él dice, no, yo tengo que abrirme e irme para otro lugar con mi familia. Pero Labán le dice que no se vaya, ¿cierto? Y vimos cómo él reconoce de que él ha sido bendecido porque Jacob está ahí con él, ¿cierto? Pero sin embargo le dice, quédese, trabaje entonces no por salario, sino por las vacas y esto. Y vimos cómo él hace lo de la vara de avellana y esas cosas y todas las crías que salgan manchadas y pintadas iban a ser para él. Entonces, ese es el recuento de la historia en el capítulo 30. Hoy vamos a estudiar el capítulo 31 y vamos a empezar con la lectura. Cecilita, Génesis 31 del 1 al 9 y una breve explicación, por favor. Amén. Amén. Eh, Primero la explicación, bueno, el capítulo del 1 al 10 trata donde se pone de manifiesto la enemistad que se crea o el descontento que se crea entre ¿Quieres Labán leer, y Jacob, los hijos quieres de leer, Labán y leer Jacob. rápidamente Leemos, ok, primero. Capítulo 31. Y oí Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y
y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo Ya, mis ojos y ya, vi en hasta el 9, sueños hasta hasta el el 9. Sí, listo. gracias, Cecilita. Entonces, ¿qué estamos, se, se resume, digamos así, se resume en la palabra que todo el, a pesar del engaño, como Dios estaba con Jacob, no permitió que Labán le hiciera daño. Es decir, Dios estuvo siempre con él, de tal suerte que cada vez que cambió Labán su trato, digamos, faltó a la palabra con Jacob, Dios siempre hizo triunfar, digamos, la equidad, lo que era justo. exactamente? Y vimos que empieza con enemistad. Sí, Tú ves, claro. a veces los hijos de Dios estamos en los trabajos seculares y sí, uno hace prosperar donde uno esté, el negocio, lo que sea, pero siempre cuando ven que uno prospera más, entonces se crean unas Uno envidias, es el culpable, sí. empiezan a ponerle a uno trabas y todo, pero siempre Dios está con nosotros. En el pasaje vemos Sí, que Jehová Dios estaba con con Jacob Jacob. y vemos que él cuando le explica a sus mujeres son testigas y él Claro, explica tantas veces ha cambiado. Y el término 10.000, que dice que cuántas, 10 veces me ha cambiado, es como decir cuando uno dice, no, es que yo he llamado 1.000 veces a tal parte. O sea, es una expresión para significar que muchísimas veces fueron las que él cambió el trato. Muy bien. Entonces nos habla de la envidia que surgen, nos habla de la prosperidad que él tuvo, pero ¿por qué? Porque Jehová Dios estaba con él y realmente no fue Jacob el que quitara el ganado, sino es Dios mismo, la mano de Dios que estaba en medio de todo eso. Bien, muy bien, gracias. Rosita, sigamos. Génesis del 10, 31, 10 al 13. Sí, y la palabra dice así, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueño, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Aquí, continuando en la línea de pensamiento que ya nuestra hermana comenzó, nuestra hermana Cecilia, vemos cómo Jacob, que estaba huyendo, que llegó huyendo, se había prestado para engañar a su hermano con su madre, y tuvo que huir hacia casa de su tío buscando refugio. Llega allí y vemos cómo desde el primer momento, entonces el tío comienza una red de mentira y de engaño para sacar beneficio de él, viendo que era un buen trabajador. Y entonces a nosotros nos enseña que, como estaba diciendo también la hermana Elizabeth, tenemos que aprender a ser agradecidos, porque Labán estaba siendo prosperado a causa de su sobrino y él no valoraba eso, él quería más y más y más. Y él le decía, cada vez que él le decía que se iba a ir porque no estaba conforme, él buscaba una manera de envolverlo nuevamente y de engañarlo. Entonces, aquí vemos cómo Dios estaba en el asunto, cómo Dios pelea nuestra batalla, cómo Dios se duele de nosotros, de lo que nos aqueja. A veces nos ha pasado que nos sentimos que estamos siendo abusados, siendo engañados, pero tenemos que seguir
esa dependencia de Dios, sabiendo que Él está mirando todo y que Él en su momento obrará a nuestro favor. Y otra cosa es que debemos ser fieles como Dios es fiel, porque Jacob ahora, después de ese encuentro que él tuvo, cuando iba a camino a casa de su tío, ya él tuvo, en ese encuentro, él tuvo un cambio. Y vamos a ver en el capítulo 28, para recordar un poquito de lo que sucedió ahí y ver cómo el Señor le ha cumplido, porque sabemos que el Señor siempre cumple sus promesas. En el 28, en el verso 13 dice, voy a comenzar del 12, dice, y soñó, y he aquí una escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces dice, continuamos en el 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y tomó el nombre de aquel y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y Jehová será mi Dios. Aquí vemos cómo el Señor le hizo esta promesa a Jacob y cómo Jacob también a él. Y ahora ya era el momento de que se cumpliera. Y ya aquí el Señor le dice ya que regrese, que era el momento de él regresar a su casa, a la casa de sus padres. Amén, muy bien. Entonces, muy importante eso, la relación de Jacob que tenía con Dios, porque ahí dice, por lo menos la palabra, sabemos que cuando dice, alcé yo mis ojos, o sea, cuando Labán le estaba engañando, el alzar los ojos es tener en cuenta a Dios, y eso nos anima a nosotros en que en situaciones nos levantemos en oración. Y más adelantico dice, y el ángel le habló en sueños y yo respondí. Entonces es una manera linda que venir en oración ante Dios. Dios realmente fue el que se le acercó le habló a Jacob. ¿Por qué? Porque él se acercó a él en medio de su situación. Y entonces es lo que tú estás explicando. Le reconfirma que ese mismo Dios que se le apareció en Betel cuando iba de camino para allá, para Ur, que ahora es el mismo Dios. Y entonces le vuelve a prometer tierra, la nación, la muchedumbre y bendición, ¿cierto? En, en la simiente, ¿cierto? O sea, es como una reconfirmación del pacto que viene de Abraham, ahora pasa como a Jacob. Entonces es la segunda vez que Dios le reconfirma eso. Vianey no está, entonces voy a seguir 14. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya por extrañas? Pues no, pues que nos vendió y hasta se ha comido de todo lo que recibió por nosotras. Toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Y se levantó pues Jacob y montó a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de la ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse Isaac su padre en la tierra de Canaán. Como Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel hurtó los ídolos de su padre y Jacob engañó a Labán el arameo, no diciéndole
que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, se levantó, pasó el Éufrates y se dirigió a los montes de Galaad. Entonces vemos aquí cómo una posición muy bonita que me parece de Lea y de Raquel es reconocer que su esposo ha trabajado con ellas de una manera digna, ¿cierto? Que su padre había hecho un trato con ellos y que él había trabajado y que el dinero que su padre había obtenido por eso, ellas no lo iban a heredar, ¿cierto? Uh, entonces han decidido cortar lazos para poder apoyar a su marido y cosa que en este caso pues me parece muy bien porque la palabra de Dios dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso era una familia y en vista de que el hombre quería que Jacob estuviera ahí porque le traía beneficio para él y él reconocía que era que Dios estaba con Jacob. Él quería era el beneficio del dinero, de las cosas, pero él no quería el Dios de Jacob, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, las muchachas estas ven cómo se conduce Jacob y ven que tiene un liderazgo recto y deciden seguir a su esposo y me parece muy bonito eso. Se levantan pues, pero la parte que hace mal es de que se va sin avisar, porque cuando tenemos conflictos, nosotros humanamente debemos llegar a un punto de hablar y poder explicar lo que pasa y poder irnos. Entonces aquí la conducta de él es de que está bien, sus mujeres, vayámonos y decide irse. En el verso 21 dice que se va y que no avisa. Y aparte de eso, Raquel, una de su mujer, con malas costumbres, cogió unos ídolos de su padre. Entonces, ahí viene un delito que después le va a costar, porque todo lo que hacemos, eso trae consecuencias en la vida, lo entendemos de esa manera. Entonces, vamos a seguir con a Jenny tampoco está. Eh, dale, Cecilita, léete, Génesis del 22 al 30, por favor. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho, que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque tenías deseos de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Ya, la... ahí, sí. Entonces ahí, ¿qué podemos analizar de eso que está sucediendo ahí? Dios sigue protegiendo a Jacob, de tal Amén. suerte que le hace saber a Labán que debe tener mucho cuidado si quiere ir a vengar algo, de pronto, sí, como perseguirlo, atraparlo y cazarlo, o cazarlo. En ese sentido, Dios le dice: cuidado con tus intenciones, cuidado. Y entonces lo advierte. Y en ese orden de ideas, pues él
parece que baja su estado de pronto de venganza y así lo expresa, se lo hace saber a Jacob. No Sí. obstante, tiene la inquietud de saber por qué le robó sus dioses. Sí, ese es el pensamiento más importante, la protección de Dios a Jacob. Que Labán tenía la razón de encolerizarse. Imagínese un hombre Wow. que no era temeroso de Dios y todavía era idólatra porque tenía unos dioses. Los dioses en esa época eran de oro, de plata o cosas así, metales preciosos. Y aparte de eso, la idolatría, que él estaba bien atajado a eso y la manera como ellos se van, sin despedirse ni nada de eso. Obviamente el hombre se llenó de cólera y por eso el Señor lo calmó para proteger a Jacob. Muy bien, muy bien. Entonces seguimos Alcides, 31 al 37, mi amado hermano. El verso 31 dice, respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel lo había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no lo halló. Y salió de la tierra de Lea y entró en la tierra de Raquel, en la tienda de Raquel. Pero tomó a Raquel los ídolos y lo puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ello y buscó Labán toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Para que tanto ardor hayas venido a mi persecución. Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado en todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Amén. Amén. Bueno, lo primero que podemos ver, yo hice un análisis prácticamente general, es que había un conflicto familiar y todos lo sabemos, ya lo hemos visto con las demás hermanas que han participado y dentro de ello yo hice unos cuantos puntos. Eh, la intervención divina bajo el cumplimiento de la promesa de Dios y la relación de Jacob que tenía hacia con Dios. En el verso 31 en adelante nos habla acerca del hurto que tuvo o el robo que tuvo Raquel. Y en vista a lo que discutíamos anteriormente, la decisión de Jacob fue que Jacob humanamente se desesperó y pensó en su humanidad que si él le hacía saber a Labán que él se iba con todo, su familia y todo, pues como dice el verso, él pensaba que se la iba a quitar. Eso fue lo que él le expuso cuando Labán le reclamó. Eh, el punto decisivo, o sea, que tomó la decisión y que llamó la alerta hacia Jacob, fueron que los hijos de Labán, pues lo acusaban de que él se había robado toda la riqueza de su padre. Y es donde empieza el conflicto familiar. No sé si me siguen, amén. Sí, Entonces, ya en el verso del 31 al 37 vemos cómo Raquel, que hurtó los ídolos y de su padre, cuando la Biblia se refiere a que ella tenía la costumbre de las mujeres, era que ella tenía la menstruación y realmente esa fue su excusa y ella tenía debajo de ella los ídolos. Entonces se armó una persecución y una preocupación y es donde Jacob le reclama a Labán que cuál es la persecución, que cuál es el problema. O sea, en un buen dominicano, como decimos aquí, ¿cuál ¿qué es es tu lo tuyo, capullo?
¿Cuál es tu problema? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tú me persigues? ¿Cuál es la situación? Porque él desconocía lo que su esposa había hecho. En base a ese capítulo, podemos nosotros decir que Dios intervino, como decía la hermana, y mucho, yo he escuchado muchas personas, no sé ustedes, que dicen que no creen en sueños. Y realmente Dios se ha revelado y vemos cómo Dios se revela a través de los sueños y cómo Dios interviene en situaciones que realmente ahí vemos que Dios le reveló en sueño y bajo su infinita misericordia, Dios nunca se apartó de Jacob. Y no obstante a eso, que si Dios no le revela a, a Labán en sueño, a Jacob no le iba a ir bien bueno, porque el Labán no tenía buenas intenciones en su corazón hacia Jacob. Primeramente lo acusaba de que le había secuestrado a sus hijas y le decía que cómo es posible que tú saliste sin tener mi consentimiento, porque en el corazón de Jacob estaba de que no había buenas intenciones en cuanto a Labán hacia él. Y para evitar situaciones o un enfrentamiento, él tomó la decisión de irse apoyándose en el sueño que él estuvo, que se le había contado a sus mujeres. Entonces, vemos cómo Labán, Dios le revela a Labán la situación y Labán entonces tiene misericordia hacia él. De lo contrario, no se sabe qué había acontecido. Entonces, ya para finalizar de mi parte, esto sirve como recordatorio de la soberanía de Dios y su capacidad de cumplir su promesa. O sea, que a pesar de los conflictos familiares y a pesar de las situaciones que se presentan, Dios tiene misericordia con aquellos que le temen. Y eso es una historia que nos da a nosotros una enseñanza, ya que a pesar de los conflictos, como decía, y las tensiones que se vivieron en ese momento, Dios tuvo misericordia para con Jacob. Aun siendo Jacob, que en su momento fue también, utilizó esa herramienta para engañar, también vemos cómo Jacob también, Dios tiene misericordia ahora en esta situación que se le presentó a nivel familiar. Poco preocupado, una situación difícil, dejarlo todo, irse con todo, y sin embargo, algo importante que nosotros podemos ver en el capítulo 31 es que a pesar de que ellos hicieron un pacto y de que Dios tuvo misericordia para con ellos, ellos hacen un pacto, pero Jacob no desobedece el llamado que Dios le dijo, vete a tu tierra. O sea, a pesar del pacto que él hizo con Labán, Labán no se devuelve otra vez, no, ya yo hice un pacto, ya yo me arreglé con Labán, yo me devuelvo otra vez para donde yo estaba, sino que Jacob sigue los mandatos de Dios y obedece al llamado de Dios. Amén. Amén. Sí, quería añadirte también, muy bien, quería añadirte que la respuesta que le dice tuve miedo, eso nos indica del carácter de Labán. Él sí, humanamente, a veces uno le da temor con las personas, lidiando al día a día, para poner aplicación al día a día. Pero sabemos que a pesar de que Jacob sabía que Dios estaba con él, porque él reconocía que Dios le había prosperado, a él le faltó un poquito de fe, porque él debió enfrentarse. O sea, sabemos que sí, él falló. Era trabajando con Labán, era un empleado, sí, era el yerno, tenía sus hijas, eran familia, pero además había una relación de trabajo. Él no podía dejar y soltar el trabajo así a la bulla de los cocos. Él lo hizo mal y él reconoce que tiene miedo, que es una característica humana y de pronto yo diría falta de fe. A nosotros muchas veces nos falta fe, ¿cierto? Pero eso lo vemos. Y la otra cosa vemos acá que nosotros como cristianos a veces nos casamos con personas que no son seguidoras de la palabra de Dios y que de pronto no están al nivel espiritual de uno, como lo vemos en el caso de Raquel.
que fue la que hurtó. Y viene Jacob y dice, ¿cómo se le ocurre que me va a acusar a mí? Yo no tengo nada, ya usted buscó por todos lados, no ha encontrado nada, no le basta lo que me está haciendo. O sea, él se sintió agredido y ofendido por lo que estaba haciendo Labán, pero no sabía que en realidad Labán tenía razón en el sentido que sí se le desaparecieron las cosas por Raquel. Y fíjate que Raquel aquí se ve dos crímenes que está cometiendo. En primer lugar, se roba esos dioses y en segundo lugar, miente. Dice que no, miente que es que está con la costumbre para no dejar que la revisen. Son cosas, y me acuerda, nosotros como cristianos, entonces la aplicación para nosotros es de que en nuestras familias tenemos así, de esas joyitas. Entonces debemos tomar la actitud como Job, que oraba por su familia, por sus hijos, sus hijas, por delitos o cuestiones que hacían y que de pronto ni se daban cuenta, ¿no? Nosotros en nuestras oraciones integremos, o es una cosa bonita ahí para pensar. Seguimos entonces. Juanita, Pérsida, 38 al 42, mi amada. Antes que Pérsida continúe, un permisito. Sí, dale. Sí, que también ella se llevó esos ídolos, no fue como simplemente una manera de hurtar o un robo que ella hiciera, sino que también eso eran muchas veces venían de familia y se iban pasando y como ellas se iban, ella consideraba que también eso era parte de la pertenencia familiares, que ella Pero tenían sin de... preguntar, ¿Eh? pero sin preguntarle, por favor, ¿me puedo llevar esto? Ah, pero se fueron escondidos. Por eso es. Se fueron escondidos y ella, y también algunos comentaristas dicen que ella, que eso, pensando que él lo fuera a consultar, los ídolos, porque sabemos que las personas que tienen ídolos consideran y creen que tienen poderes. Entonces, que los ídolos pudieran decirle dónde ellos estaban, porque ellos estaban yéndose escondidos. Y ella, previendo eso por esas razones, también ella lo tomó. Yo quiero agregar ahí, Amada, y disculpe, que cuando se refiere al hurto, la definición que tenemos es que consiste en apropiarse de un bien ajeno sin el consentimiento del propietario. El hurto es un delito contra el patrimonio y se diferencia del robo en que no se usa la violencia o intimidación. Quiere decir que como ella lo hizo así, de una manera a escondida, no usó violencia ni nada, pero no deja de catalogarse como un robo. O sea, Sí, ella definitivamente. ya faltó en ese aspecto. Sí, sí. Bueno, entonces seguimos, amada Pérsida. Lo que la hermana Rosa está explicando no es que ella no hurtó, ella hurtó. Y recordemos que Jacob, la familia de Raquel era una familia que tenía problemas de conducta de ese tipo. El hermano de el hijo de Labán, cuando, o no, Labán, mm, Rebeca. Rebeca llegó ahí y el hermano de ella, cuando Eliezer fue a buscar la mujer que lo mandó Abraham para Isaac, a los parientes. Este hermano también quiso extorsionar a Eleazar, ¿verdad? O sea, el Y, mismo Labán y es el hermano de Labán Rebeca. es el hermano de Jacob, el mismo Labán. O sea que Labán tenía su problema de conducta, de robo, de extorsión, de idolatría. Y entonces estas imágenes se usaban, la adoraban y creían que tenían, como dijo la hermana Rosa, que tenían algún poder, y también la usaban para que la persona que la tuviera reclamara la herencia, según tengo en algunas anotaciones que tienen
mi Biblia. El fin es que ella no hizo bien de ninguna manera. Y Jacob tampoco, pero tuvo miedo. A veces nosotros como cristianos en nuestra humanidad tenemos miedo y actuamos así de una manera impulsiva. Y en este caso se trataba de toda su familia, sus mujeres, que eran las hijas de este Labán, y sus hijos, ¿verdad? Pero vamos a pasar al 38 al 42 y continúa Jacob diciéndole a Labán, él está apelando a lo que él había hecho. Trabajó estos 20 años, he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carneros de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Entonces vemos aquí que Jacob le continúa diciendo a Labán acerca de lo que ya sabemos y él está diciéndole la razón por la cual él se fue y todo lo que él había hecho, pero lo más importante, ha cambiado su salario 10 veces, como dijo la hermana Elizabeth, ha cambiado mi salario tantísimas veces y has cambiado la manera has violado el pacto que hemos hecho varias veces. Vemos aquí que lo más importante es que él le dice que el Dios de Abraham y de Isaac está con él. Él está diciendo a Labán que él está declarando la fidelidad de Dios en la vida y que todo el crecimiento de ese trabajo se debió a que Dios estuvo con él y a su fidelidad, y sobre todo ahora que el Señor en este momento había visto su aflicción, porque trabajar 20 años y Labán no quería que él tuviera nada. Y en verdad él conocía a Labán, él sabía que Labán podía mandarlo, por eso tuvo miedo. Y le dice, te reprendió anoche. Y si no hubiera sido así, tú no dijeras lo que estás diciendo ahora. No me dejaras ir, sino aquí mismo, como tú dices, me Lo hubiera mandado con las manos vacías. a matar o lo hubiera matado. Exacto. Pero me encanta la manera, tú ves que a veces uno tiene conflicto con las personas, ¿sí? A veces uno trabaja con la misma familia y puede tener conflicto, pero me gusta cómo Jacob divide las dos cosas. Entonces ve que él viene con esa furia a perseguirlo y entonces dice, pero ¿cuál es la furia tanta? ¿Es que acaso tú no me conoces? Entonces empieza a hablar de su relación laboral. Y él dice, me acostaba tarde, yo como empleado, si algo me salía mal, yo se lo pagaba, hacía esto. Sin embargo, tú como empleador, tú me fallaste a mí. Entonces le divide lo que es la parte laboral y le deja saber a él. Y sí, es muy lindo porque él le dice lo que El Señor obró aquí porque Dios estaba con él. en este momento a veces no queremos una separación con personas o con familiares o de nuestro trabajo, pero hay momentos en que tiene que realizarse. Cuando la otra persona, una de las personas, no tiene ese entendimiento, no tiene esa sabiduría que viene de Dios. Entonces Sí. nosotros
vemos aquí que Labán era un hombre realmente con un hombre de malos pensamientos y de malos sentimientos. Y Sí, tenían que separarse y en todos estos versículos la obediencia y la fidelidad de Dios y la obediencia de Jacob son bien importantes, porque el Señor le habló y él obedeció conforme a sí. él habló. Y que en los momentos más difíciles de la vida de uno, Dios lo ve a uno, le ve la aflicción, porque dice aquí, dice Jacob, pero Dios ha visto mi aflicción. Lo mismo que cuando Agar, ¿se acuerdan que Agar la echó Sarai y Abraham de su casa con su hijo y a ella se le estaba acabando el agua y todo y ella ya decidió poner a su chino a un lado y echarse a morir? Dios vino, por eso es que ella dijo, él es el Roy, ella nombró, es un nombre de Dios, el Roy, que quiere decir Dios que me ve, ¿sí? Entonces, eso debemos acordarnos nosotros de ese nombre que es importante en momentos de angustia en nuestras vidas. Saber que Dios ve nuestra aflicción y Él no se queda quieto, Él actúa, interviene en nuestra situación. Amén. Hermana Juanita, 43 al 50, mi amada. Y entonces Labán respondió a Jacob: esas mujeres son mis hijas, esos niños son mis nietos, y esos rebaños son mis rebaños. De hecho, todo lo que ves es mío. Pero, ¿qué puedo hacer ahora? Respeto a mis hijas y a mis nietos. Así que hagamos un pacto, tú y yo, y ese pacto será un testimonio de nuestro compromiso. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como una columna de conmemorativa y dijo a los miembros de su familia: recojan algunas piedras, y entonces ellos juntaron piedras y las apilaron. Luego Jacob y Labán se sentaron junto al montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto, con el fin de conmemorar el suceso de Labán. Del suceso. Ya Labán llamó a aquel lugar Jegar, Shahaduta, y Jacob lo llamó Galaad. Y entonces Labán declaró: este montículo de piedras quedará como testimonio para recordarnos el pacto que hemos hecho hoy. Esto explica por qué ese lugar fue llamado Galaad, el montículo del testimonio. Pero también se le llamó Mizpa, que significa torre de vigilancia, pues Labán dijo que el Señor nos vigile a los dos para cerciorarse de que guardemos este pacto cuando estemos lejos de uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, Dios lo verá, aunque nadie más lo vea. Él es el testigo de este pacto entre nosotros. ¿Por qué razón? Entonces te voy a preguntar, Juana, ¿por qué razón es que su padre, Labán, dice, todas esas hijas, sus hijos y su descendencia, todo lo que tiene es mío? ¿Por qué él dice eso? Es el patriarca, ¿cierto? Sí. El patriarca de su familia. Entonces, él tiene sus hijos y todo eso. Entonces, él se cree que ya es suyo, ¿cierto? Pero él como que se consuela y dice, pero ya que caramba, ¿qué puedo hacer? Ya como estaban las situaciones, él baja, pero fíjate que Dios lo ha bajado a él un poquito en su corazón y dice, está bien, ¿ya qué puedo hacer aquí con esto? ¿Por qué? Porque las hijas se han ido es a favor de su marido, entonces ya él se da cuenta, como que se consuela. ¿Qué cosita entiendes acerca de ese montón de piedras que ellos hacen y el acuerdo? Que pues que llegan a un acuerdo, ¿no? Y que si hacen algo mal o Dios lo verá, aunque ellos no estén juntos. Exactamente. Entonces, después de que vienen que uno se sube y todo eso, uno ya como que razona, entonces ya, ok, vamos a hacer un acuerdo. Entonces, en el día de hoy lo hacemos de pronto un papel
un contrato. Entonces firma el uno, firma el otro. Y en esa época era colocar unas piedras, que esas piedras eran como, como dice ahí, Mizpa o Galad o como atalaya, porque Jehová está mirando a ver quién va a romper el contrato. O sea, había un temor a que si lo rompía iba a recibir como una consecuencia de parte de Dios, y por eso no podía pasar para un lado o pasar para el otro, porque entonces eso era lo que representaba. Entonces se hablaba en palabra, y la palabra en esa época valía, y lo mismo el hecho de levantar ese testimonio, porque delante de Dios ellos eran reverentes. En esta época ni la palabra ni las piedras valen, ¿sí? Por eso es que al hombre le tocó hacer los contratos escritos, y toca notarizarlos y contratar abogados para poder llevarlo a cabo. Pero, Sí. pero de esa manera me parece bien. Voy a terminar y esto, abrimos ahí los micrófonos. Dijo más Labán a Jacob: mira este montón de piedras y esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este montón de piedras y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este montón de piedras para ir contra ti, ni tú pasarás de este montón ni de esta señal para ir contra mí, para nada malo. Que el Dios del Padre de nuestros padres, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros. Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Luego Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Ellos comieron pan y durmieron aquella noche en este monte. Se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos, a sus hijas, los bendijo y partió y se volvió a su lugar. Entonces es un pacto, y se hace delante de Dios. Hay una costumbre hebrea de que cuando se hace un pacto, un sacrificio delante de Dios, había que hacer un derramamiento de sangre. Por esas razones que ellos matan animales y lo colocan así, pero era más que todo como una reverencia a Dios, de formar una parte, de incluir a Dios en ese trato que se iban a tener de amor el uno con el otro, que ninguno iba a sobrepasar ese trato que se estaba haciendo humanamente. Y por esa razón es que matan su animal y hacen su sacrificio ahí. Y decir, besó a sus hijos y a sus hijas para despedirse, pero ese beso que en el Nuevo Testamento habla del beso santo, es como de recibir, como que había una ofensa, pero ya no existe la ofensa y ahora te recibo como hermano, ya no tengo en cuenta eso, esa ofensa que teníamos tú y yo ya no existe y yo te abrazo como hermano. Entonces él ya con ese amor besa a sus familiares y los bendice, ¿cierto? Y se devuelve para su lugar ya en paz, tranquilo de que se solucionó el asunto. Amén. Son las 7:58, hagamos unas opiniones. Tenía presente de estudiar la misión, pero entonces vamos a los mismos versículos y vamos a estudiar la misión la siguiente clase. Entonces pensé hacer media hora y media hora, pero veo que es imposible. Entonces podemos hacer un capítulo y luego una de la misión de Dios, que es el tema que queremos tener presente, y así, una de Biblia y una de siervo de Cristo. Amén. A grosso modo, ¿qué podemos, con este capítulo, qué podemos aplicar para nuestras vidas hoy en cuanto al manejo de conflictos interpersonales? El orden, moción de orden. Ok, voy a decir algo. Creo que la confianza en lo que es justo, y por eso Dios estaba con Jacob, porque Jacob
estaba en justicia y creo que por eso Dios, digámoslo así, se hizo al lado de Jacob y lo bendijo y estuvo con él, porque era lo justo. Él era la víctima en esta relación. Y al mismo tiempo, Jacob fue inteligente porque al comienzo, más de 20 años, estuvo sometido, obediente, pero cuando Dios lo llamó a regresar ya como a terminar ese, ese, esa etapa de su vida, él habló, o Dios le puso las palabras a él para que pudiera hablar y arreglar las cosas, un nuevo pacto, digámoslo así, con Labán. Y así fue que pudieron hablar. Eso quiere decir que hablando las cosas se resuelven. Entonces Amén. hay que confiar en Dios, pensar y estar en la parte justa y hablar para poder negociar y llegar a acuerdos. Amén. Ah, Muy bien. ¿Alguien más? Amén. Yo puedo concluir con la parte de la reconciliación familiar. Independientemente, creemos que sí, siempre en las familias hay inconvenientes, hay dificultades, pero lo importante que ocurrió aquí fue la reconciliación, el respeto entre ambos, también la intervención divina, que fue la que intervino, y yo creo que siempre en los conflictos familiares siempre debe de haber una reconciliación, y por esa parte el Señor tuvo que intervenir, y siempre Dios tiene que estar en el centro de la familia para poder evitar cualquier situación que se presente, porque sin Dios lamentablemente no hay una solución viable. Y en este conflicto familiar podemos ver la misericordia de Dios que estuvo con Jacob y sobre todo con esa familia, y que Dios pudo intervenir entre ambas partes y poder sacar un pacto en que ninguno lo interrumpieran y que pudieran mantener ese respeto entre ambos, y que la familia, sobre todo, que es lo que Dios más ama, no fuera tan afectada, porque entre ellos ya había nietos, habían ya ahí, o sea, la familia había crecido, y realmente la familia, yo sé que humanamente iba a sufrir las consecuencias de los padres, pero Dios intervino y podemos ver la misericordia obrar. Amén. Muy bien. Hermana Rosita. Sí, vimos como la dependencia de Jacob, porque aunque la dependencia de él, dependiente de Dios, sabiendo que aún estaba siendo maltratado, que estaba siendo robado, abusado, pero él confiaba en el Señor y seguía confiando, y el Señor hacía. Porque vimos cómo tantas veces trataba Labán de engañarlo, de distorsionar la cosa, y Dios todo lo iba volviendo a su favor. Y también nosotros esto nos enseña que si, aunque el Señor esté con nosotros, se pueden presentar todos estos conflictos y se presentan cada día con nosotros, no solo con familiares, en los trabajos y todo, pero sí debemos entender que Dios está en el asunto, aunque muchas veces veamos que por el momento no vemos la salida. Debemos de seguir confiando en el Señor, sabiendo que Dios es un Dios justo y que Él está mirándolo todo y escuchándolo todo, y que Él va a obrar en su momento, en su tiempo. Amén. Amén. Muy bien, hermana Pérsida. Último pensamiento. Sí, muy muy bueno el capítulo de nuevo. Estudiarlo de nuevo y darnos cuenta de la fidelidad de Dios, de que la obediencia es importante, de que vamos a cometer errores, pero Dios es fiel y está con nosotros y nos lleva de la mano, aún estemos pasando por valles de sombra.
Amén. y que vamos a encontrar personas en nuestras familias y en diferentes lugares que no vamos a tener la misma línea de pensamiento y, y que van a actuar de una manera incorrecta y creyendo que están correctos. Sí. Pero el Señor ordena todas las cosas y vemos que Él ordenó esta situación familiar y llegaron a un acuerdo de paz y es lo que se quiere. Si nosotros Amén. nos vemos en una situación como esta, orarle a Dios y confiar en Él. No siempre vamos a coger por el mismo camino, pero que lo vamos a ver también con Esaú, con Jacob y Esaú en el próximo capítulo, pero aún yendo por diferentes caminos podemos estar en paz. Ujú. Amén. Hermana Juanita, ¿algún comentario? Ok. Y vemos lo lindo que es que todos estos personajes son personajes bíblicos que no son perfectos, ¿sí? Pero que a medida que van transcurriendo y van caminando con Dios, van moldeando su carácter a la imagen de Dios. Y eso es lo que con los estudios de la palabra de Dios, el compartir, el conocer a Dios más, nos va a moldear a nosotros nuestras vidas y vamos a aprender estrategias para poder relacionarnos con nuestros hijos, nuestros maridos, eh, las personas del trabajo, y eso nos va a ayudar a dar buen testimonio de Dios, ¿cierto? Y eso es realmente que así podemos llevar la misión de Dios, porque nosotros somos esos vasos en los cuales Dios ha puesto esa misión para que la podamos llevar, pero si nosotros nos portamos con un carácter que no es el carácter de Dios, no vamos a poder ser usados por el Señor, ¿cierto? No podemos maltratar nuestras familias en la casa y luego hablar de la Biblia. Entonces, obviamente uno comete errores y todo eso, pero debemos dejarnos moldear de la manera con Dios. Entonces, esto no nos intimida cuando vemos la Biblia, vemos que Dios ha permitido que podamos ver esos ejemplos bíblicos de personas que no son perfectas, pero que le han amado y que han llegado a ser notables y han sido de ejemplo de fe para nosotros. Porque ahorita él está creciendo en fe, pero vamos a ver más adelante que llega a ser el líder de Israel y que ya se le cambia el nombre de Jacob, se le va a cambiar a Israel, ¿cierto? Que va a ser el pueblo de Dios. Entonces, es importante eso. Estamos en este caminar para que Dios nos transforme en nuestras vidas. Amén. Entonces, hermano Alcides, si nos puedes despedir en oración, por favor. Amén. Gloria a Dios. Sí. Amantísimo Dios, Padre bueno, que moras en las alturas. Señor, te damos gracias por esta noche. Dios, el cual tú nos has permitido estar reunido en tu nombre, Señor, escudriñando tu palabra. Gracias, Señor, porque tus palabras son nuevas cada día y a través de ellas, Señor, nosotros podemos acercarnos cada día más a ti, ver tu misericordia, Señor Jesús, sobre nosotros. Gracias, Dios, porque nos llevamos en esta noche una enseñanza, Dios. Gracias te damos, Señor, por Elizabeth. Señor, gracias te damos, Dios, por cada líder que está, Dios mío, presente en esta noche. Dándote las gracias, Dios mío, Señor, porque podamos irnos, Señor Dios mío, a nuestra cama hoy con una palabra poderosa, Dios. Gracias. Te pedimos, Señor, que siga bendiciendo, Dios mío, Señor, nuestras vidas, aun aquellos que no han podido conectarse en esta noche, Señor, que donde quiera que estén, tú le bendigas de una manera sobrenatural. Te pedimos, Señor Jesús, Dios mío, que esté con nosotros, siga glorificándote, Dios, y que podamos, Señor, seguir, Dios mío, adquiriendo conocimiento de tu palabra para darla a los más necesitados. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Nos despedimos bajo tu comunión, Señor, bajo la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Y Dios le bendiga amén. mucho. Amén. Nos Dios les vemos. bendiga.